Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, Día del Señor, domingo 22 de agosto, domingo número 21 del tiempo ordinario. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: ¿esto les hace tropezar en la fe? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les digo, he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 22 de agosto, 21º domingo del tiempo ordinario. Para este domingo, mis hermanos, hemos escuchado el final del discurso eucarístico o el discurso en la sinagoga de Cafarnaún que hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya desde hacía 3 domingos atrás veníamos escuchando este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hoy hemos escuchado los versículos del 60 al 69, una conclusión bastante interesante, bastante fuerte, pero también bastante triste, porque muchas personas, por no entender la predicación de Jesús, hermanos, decidieron abandonarlo. Y vea qué importante, porque es un tema bastante contemporáneo. El secreto está en el versículo 60. Muchos de sus discípulos, vea qué interesante, los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos del Señor? Aquellos que estuvieron con Él desde el bautismo hasta la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, así como muy rápido, si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y ponemos nuestra mirada, mis hermanos y mis hermanas, en el versículo 15, dice lo siguiente: uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo y, cayendo de cabeza, reventó en medio y todas sus entrañas se esparcieron. Y todos los habitantes de Jerusalén lo conocieron hasta el punto de llamarle a aquel terreno en su lengua Hakeldama, es decir, campo de sangre, pues está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que
anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo. Uno de ellos tiene que ser con nosotros testigo de su resurrección. Ay, vea qué texto tan hermoso, mis hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Ahí ya después escuchamos que presentan a José llamado Barsabás por sobrenombre justo y a Matías, y entonces escogen a San Matías. Pero vea qué interesante esto. ¿Quiénes eran los discípulos? Lo dice muy claro Pedro. Uno que estuvo con nosotros desde que Jesús, a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue elevado al cielo. Había gente que estaba con Jesús desde el momento en que fue bautizado nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ya después vemos en la boda de Caná de Galilea, donde el Señor Jesús tenía unos discípulos y creen en Él por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Sin embargo, vea lo que nos dice el versículo 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Vea lo que dice la revista litúrgica. ¿Qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? ¿Pero por qué dijeron esto? Porque después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, Jesús estaba predicando acerca del pan de vida, lo que nosotros llamamos la Eucaristía, la presencia real de Jesús, donde dice, este pan que les voy a dar es mi carne para la vida del mundo, y este vino es mi sangre, y esto es importante porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, va a decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, para estas personas era duro ese lenguaje. Hoy en día hay gente que dice, no, es que es imposible que Jesús esté en la Eucaristía, yo no lo puedo concebir, esto es un invento de la Iglesia Católica. Pero lo mismo que están diciendo ahí, qué duro es este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Entonces Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, vea qué pecado tan terrible, la murmuración, el pecado por el cual el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida del Antiguo Testamento, porque era un pueblo que murmuraba, un pueblo de doble cerviz, un pueblo testarudo, cabezadura. Y este pueblo murmuraba por esto, y entonces Jesús les preguntó, y esto los escandaliza, y les dice, cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, en la cruz, hablando el Señor Jesús de su martirio. Y va a decir una palabra, un versículo bien bonito que utilizan nuestros hermanos protestantes en la oración, en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son Espíritu y son vida. Y después de que el Señor hizo estas palabras tan bonitas, que los protestantes utilizan en su oración personal, pero no pueden seguir leyendo, porque si siguen leyendo van a descubrir que han abandonado al Señor Jesús porque utilizó un lenguaje que no pudieron entender, un lenguaje duro y que nadie podía escucharlo, que es que Él está en la Eucaristía, Él es el pan del cielo, el pan de Dios, el pan bajado del cielo, el pan que le da la vida al mundo, el pan de vida. Y es importante esto. Ya lo que dice el versículo 64, Juan 6, 64. Dice el Señor, hay entre ustedes algunos que no creen. Y es importante tener en cuenta esto, porque no le creían a Jesús. Y hay gente que no le sigue creyendo a Jesús, de que Él está presente en el altar. Y Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y esos que no creían tenían un representante. Y este representante se llamaba Judas Iscariote. Y es importante porque el Señor dice quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Es decir, el mismo apóstol se refiere al Iscariote, Judas Iscariote. Ahora dice el versículo 65, y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Y es importante porque recuerden que la vida eterna en el Evangelio de San Juan es conocer a Jesús. Pero podemos solamente conocer a Jesús si el Padre nos atrae al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí encontramos contenida el secreto teológico del Evangelio de San Juan. Y ahora viene San Juan 6:66, que dicen algunos que el número 6 es el número imperfecto y 6:66 es el número de la bestia. Sin embargo, vea este versículo tan importante, porque este versículo, perdónenme que yo se lo diga de esa manera, yo se lo aplico a mis hermanos cristianos no católicos que abandonaron a Jesús por no creer en la Eucaristía. Vea lo que dice,
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, abandonaron a Jesús. San Juan 6:66, un número bastante extraño, pero más extraño y más interesante es el versículo. Muchos de sus discípulos se fueron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Y por qué no? Porque no creían en el lenguaje de Jesús, en un lenguaje tremendo de la Eucaristía, del pan de vida. Sin embargo, los católicos tenemos un representante. Este representante se llama Simón Pedro. Por eso dice San Juan 6:67. Jesús les dijo entonces a los 12 discípulos, les dijo: ¿también ustedes quieren marcharse? Solamente quedaron los 12, abandonaron a Jesús al resto de personas porque no entendían el lenguaje duro del pan de vida, de la Eucaristía, no lo entendían. Sin embargo, el Señor les dice, vea que el Señor no se retracta, el Señor no dice, no, por favor, no se vayan de esta iglesia, sí, yo les voy a negar entonces que estoy presente ahí en el altar, ese pan no es mi carne y el fruto de la vid no es mi sangre, por favor, no se vayan, vengan, quédense. No, Jesús no dice eso. Jesús sostiene su predicación hasta las últimas consecuencias, lo que hablábamos el día de ayer. Jesús predicó e hizo, mis hermanos, y eso es importante. Jesús es coherente con su predicación y el Señor voltea a ver a los 12. Había quedado prácticamente solamente con sus discípulos y les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Pero ahí sale Simón Pedro en representación de todos los católicos y dice Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Se pregunta. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y San Juan 6:69 dice, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Santo de Dios es un título mesiánico. Es decir, Pedro está haciendo una confesión de fe. Y nosotros, los que creemos que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, hoy con Pedro podemos decir, ¿a quién iremos, Señor? No nos podemos alejar del altar, del sagrario, porque ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, ya había dicho el Señor, las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, dice el Señor. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, habla en plural, en representación no solamente de los 12, sino de la iglesia, creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ojalá que nosotros hoy no abandonemos la Eucaristía, sino que le digamos lo mismo. ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna y hoy creemos y sabemos que tú estás presente en el altar, que tú eres el Santo de Dios. Busquémoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Haz, Señor, que oiga tu palabra como música suave, como canción de amor. Abre mis oídos, mi corazón, mi memoria y mi inteligencia. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo 22 de agosto, domingo 21 del tiempo ordinario. Hermanos, hoy respondamos y repitamos con el apóstol San Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy reconozcamos a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro único Señor, y hagámoslo a través del corazón de nuestra Madre Santa, y corramos a sus pies en la Santa Eucaristía. Hoy domingo, Día del Señor, yo los invito a que vayamos a misa. Y antes de irme, mis hermanos, yo les recuerdo, por favor, que se suscriban a mi canal de YouTube. Suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel, que les dejo el link aquí en la parte de arriba. Este canal y esta corporación me han nombrado como director espiritual.
y a través de esta corporación estamos creando una granja llamada La Inmaculada en honor a nuestra Madre Santa, que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y como un refugio fiel. Yo los invito a ustedes a que le den like y me gusta y se suscriban a este canal y apoyen esta misión. También les recuerdo, mis hermanos, que se pueden unir como miembros activos del canal de YouTube. Al lado del botón de suscribirse está el de unirse. Si no aparece, aquí también le dejo el link de unirse. Y usted va a este botón de unirse y aparece 3 posibilidades: siembra, cosecha y misionero. Usted se une a través de cualquiera de las 3 posibilidades y recibe la insignia como miembro activo del canal del Padre Bernardo Moncada. Y a mí YouTube me pide que cree un material exclusivo para ustedes, para los miembros, y yo he decidido ofrecerles un congreso una vez al mes de sanación y liberación. El próximo congreso, si Dios lo permite, va a ser el domingo 25 de septiembre en honor a la Biblia de los Arcángeles. Así que por favor, únase como miembro activo para que comparta conmigo este genial evento. Y por último, les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo y lo estamos sacudiendo, diciéndoles: ayúdenos, hermanos, con una ofrenda voluntaria para nuestro sustento y para nuestro ministerio. Han sido muchos años de estar dando. Hoy, mis hermanos, estamos pidiendo: ayúdenos con una ofrenda voluntaria. Necesitamos terminar nuestra granja, mis hermanos, nuestro centro de evangelización, y seguir evangelizando a través de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación social. Pero para esto se necesita de su ayuda. Así que por favor, yo lo invito hoy a que con un corazón generoso usted me extienda una ofrenda voluntaria, porque estoy extendiendo hoy mi trapito rojo. Recuerden que yo oro por ustedes para que el Señor les bendiga al 100 por 1. No siendo más, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.